Hola, hola. Hola. Vamos a ir comenzando esta charla. Bienvenidos. Mientras van ingresando, les voy dando la bienvenida. Hola, Verónica. Hola, Florencia. Vamos a esperar que más personas se puedan ir sumando a esta transmisión. Mientras voy a ir haciendo algún ajuste. Si quieren decirme, los que se van conectando, si se escucha bien, si se ve bien. Cómo me están escuchando y si me están viendo bien. Vero, que estás ahí, si querés decirme si se está escuchando bien, si se está viendo bien. Bienvenida Maggie también. Les voy dando la bienvenida a medida que se van uniendo. Vamos a hablar en esta oportunidad de heridas de la infancia y cómo sanarlas. Y bueno, como suelo hacer en todas las oportunidades que hacemos un vivo, una transmisión o damos alguna charla, voy a darla por esta plataforma, pero después también la voy a subir a las otras plataformas, la voy a subir a Facebook, la voy a subir a nuestro canal de YouTube, así que si se la pierden por alguna razón, la van a poder ver de todas formas. Si no han podido estar en vivo, la van a poder ver grabada, ¿sí? En Facebook nos encuentran, me encuentran a mí como Luciana Payares y me pueden buscar a través de la dirección de mi Facebook, que es www.facebook.com/luz.deangeles.777. Y en YouTube nos encuentran como Espacio Holístico Luz de Ángeles, igual que acá. Así que bueno, bienvenido. Denis también. Bienvenida, ¿qué te cocino? Bienvenidos todos los que se van sumando. Si alguien quiere decirme si se está escuchando bien, porque bueno, no tengo el micrófono en este momento, así que estoy saliendo con el audio de mi teléfono. Y si me ven bien, pero lo más importante es que me puedan escuchar bien, porque lo más importante es la charla, ¿no? Lo que tengo para decirles hoy en esta temática que me parece importante porque tiene bastante que ver con lo que nos encontramos habitualmente en nuestro espacio de consulta, ¿no? Lo que nos encontramos a través de las consultas que recibimos. En la mayoría de las personas, por no decir en todas las personas, hay heridas de la infancia. Todos tenemos algunas heridas, heridas emocionales, todas las personas las tenemos, y estas heridas en muchos casos vienen desde la infancia, ¿no? Desde los primeros años de vida. Así que es muy frecuente, como les digo, en el espacio de consulta. Y por eso quería hablarles de esto, porque seguramente es algo que les va a resonar, algo que ustedes también pueden llegar a tener, ¿no? Heridas de la infancia, y esto de cómo sanarlas, ¿no? Cómo poder empezar a sanar esas heridas, cómo poder empezar a trascender esas heridas y cómo poder ir más allá de ellas. Eso es el tema que nos convoca hoy. Así que, bueno, todavía nadie me dijo si me está escuchando bien. Me gustaría, si alguien por favor podría comentar en el chat si está escuchando bien. Así puedo seguir adelante con la charla, ¿sí? Sabiendo que
me están escuchando, que es el propósito de esta charla de hoy, poder llegar a transmitirles esta información, porque es una información, pero que tiene que ver con la sanación, ¿no? Para que ustedes puedan empezar, como les digo, a reconocer estas heridas en principio y luego a poder sanarlas. Bueno, ahí me dice Denis que se escucha bien, muchas gracias por contestarme. Entonces damos inicio y vamos hacia adelante, ¿sí? Sabiendo que me están escuchando adecuadamente. Bueno, entonces heridas de la infancia y cómo sanarlas, ¿sí? En primer lugar, tenemos que saber qué son, ¿no? Estas heridas de la infancia y cuáles son, ¿sí? En principio, bueno, podemos decir que son experiencias traumáticas o dolorosas que ocurrieron durante los primeros años de vida de la persona. Los años más significativos de una persona, toda la vida es importante, pero los años que más marcas dejan, ¿no? Y que más significativos son en la vida de una persona son los 7 primeros años de vida. Y cuanto menor sea la persona, ¿no? Cuanto más pequeño sea, tanto más importantes van a ser esas heridas y mayor será la marca, como les digo, que dejen. Y esos eventos, esos hechos traumáticos que la persona vivió, tienen un impacto significativo en lo que va a ser su desarrollo emocional y psicológico y en cómo se va a relacionar más adelante, ya siendo un adulto. También es importante, cuando preparaba, ¿no? la charla de hoy, yo lo había pensado como para personas adultas, ¿no? Que, como les digo, todos tenemos algunas heridas, todos vivimos algunas experiencias que pueden haber dejado esta marca, como les digo. A veces son más traumáticas, son de mayor impacto, y otras veces, ahora vamos a ver que no es que no sean traumáticas, sino que la persona las puede haber interpretado de esa manera. Puede que no hayan sido vivencias realmente tan significativas si uno las ve de afuera, pero el niño, cuando lo estamos vivenciando, cuando somos un niño, lo podemos interpretar de esa manera, y entonces pueden llegar a ser traumáticas sin, como les digo, que sean cosas como abusos o cuestiones muy negativas, sino que es algo que el niño lo vivencia de esa manera. Vamos a ver ahora por qué, ¿no? Porque no tiene las herramientas, no tiene la capacidad de interpretar adecuadamente ciertas situaciones que se le presentan. Entonces lo pensaba, cuando armé esta charla, lo pensaba desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del que hoy es un adulto y carga, digamos, con esas heridas hasta su adultez. Pero también después, mientras fui preparando la charla, me di cuenta que también es importante conocer de esto en el caso que ustedes, por ejemplo, sean padres, o en el caso que, bueno, sean cuidadores de niños, ¿no? Tengan niños a su cargo, vivan con niños, porque también es importante saber todo lo que a un niño le afecta, para que justamente podamos, en la medida que podemos, no hacer esas cosas que sabemos que a un niño le pueden afectar de tal forma que después llegue con estas heridas a su adultez, ¿no? Así que esto también es importante, tanto si ustedes son adultos y entonces van a empezar a poder reconocer sus propias heridas de la infancia, como si ustedes tienen a cargo niños, conviven con niños, trabajan con niños, y también pueden saber detectar qué situaciones son negativas para un niño, qué situaciones pueden herir la subjetividad de un niño. Entonces, como les decía, van a repercutir en cómo nos desenvolvemos en la vida y cómo nos relacionamos con las demás personas,
y también de alguna forma en cómo vemos el mundo, ¿no? Ya siendo un adulto. Entonces vamos a hablar de las que son las 7 heridas más comunes, ¿no? Las que más se encuentra uno, como les digo, en la práctica clínica, en la consulta terapéutica. Son aquellas situaciones que vemos a menudo como terapeutas y cómo se manifiestan estas heridas. En primer lugar, hablando de las heridas de la infancia en general, podemos decir que se manifiestan a través de determinados signos, síntomas, que pueden ser ansiedad, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad para ciertos trastornos, para presentar determinados trastornos, problemas del sueño y también actitud defensiva, una actitud defensiva frente a las demás personas, frente al mundo. ¿Por qué se producen estas heridas? Bueno, como les decía recién, es porque a la edad que estas cosas suceden, que estas vivencias traumáticas suceden, el niño no tiene estrategias para afrontarlas, no tiene estrategias personales de afrontamiento. Entonces no puede, como les decía, manejar, no puede entender ciertas situaciones. Pueden aparecer debido a la vivencia de una infancia muy traumática, por ejemplo, ¿qué es una infancia traumática? Por ejemplo, que los cuidadores del niño, ya sean, siempre me voy a referir a cuidadores, porque esto da igual si son los padres del niño, los padres biológicos, o si son padres sustitutos o son otras personas que se ocupan del cuidado del niño, ¿no? Para el caso es lo mismo, ¿sí? Entonces me voy a referir siempre, de ahora en adelante, a cuidadores. Y entonces, decíamos, estas experiencias traumáticas ocurren porque los cuidadores del niño pueden haber tenido algunas de estas actitudes, ¿no? Pueden haber sido maltratadores, pueden haberlos maltratado directamente, o bien pueden haber sido negligentes. ¿Qué es ser negligente? Es no atender las necesidades del niño. Por eso les decía que cuanto más chiquito sea el niño, o sea, si estamos hablando de un bebé, esto es tanto peor, ¿no? Porque un bebé no puede atender ninguna de sus necesidades. Necesita y depende absolutamente del cuidado del otro. Y bueno, a medida que va siendo un poco mayor, cada niño va siendo como un poquito más autónomo, pero los niños siempre necesitan la asistencia, siempre necesitan el cuidado. Entonces, tener padres negligentes o cuidadores, como decíamos, negligentes, o sea, que no atienden sus necesidades, eso va a generar un trauma, como decíamos. Entonces, sean maltratadores, o sea, que directamente los maltraten, y acá maltrato puede ser maltrato físico, maltrato verbal, los dos tipos, ¿no?, de maltrato. Negligencia, como decimos, no atender las necesidades, o también pueden haber sido ausentes, o sea, que no estén. Y acá la ausencia también en los dos sentidos, ¿no? Que no esté presente físicamente o que esté presente físicamente pero no esté disponible afectivamente. O sea, esto es cuando vemos que el cuidador está ahí, está su presencia física, pero no está, como les digo, disponible afectivamente. Entonces, no le presta atención, no le brinda el afecto que el niño necesita. Entonces, ahí hablamos de ausencia, tanto si está ausente físicamente, o sea que no está, o que está, pero no está, porque no está disponible, como les decía. Así que esas situaciones son las que generan esta vivencia traumática. En otros casos, ese es un grupo de casos, ¿no?, donde hay vivencias traumáticas, maltrato, abandono, negligencia. Y hay otros casos donde no se dan estas situaciones, pero se originan por una percepción
distorsionada de la realidad por parte del niño. O sea, el niño va a interpretar de una manera la realidad que no incluye, como les digo, maltrato, no incluye un abandono franco, no incluye negligencia, pero el niño, como su aparato psíquico, su psiquismo, no está suficientemente desarrollado, no cuenta con herramientas, con los medios como para interpretar determinadas impresiones y sensaciones de una manera adecuada. Entonces, un simple descuido, quizás por parte de los padres, puede ser interpretado de una manera catastrófica y también dejar esa marca, ¿no? esa huella, ese evento traumático. Por ejemplo, se me ocurría este ejemplo que es bastante común. Por ejemplo, un niño pequeño, ¿no? Estamos hablando de niños pequeños que no tienen, como les digo, el aparato psíquico todavía suficientemente desarrollado como para darle un sentido a determinadas situaciones que está viviendo. Entonces, imagínense un niño pequeño, no sé, de jardín, al que no lo van a buscar a la escuela, no lo van a buscar al jardín a tiempo, porque, bueno, los padres pueden haber tenido un eventual inconveniente por el cual no llegan a tiempo y no lo van a buscar. Y ese hecho, esa situación, el niño puede interpretarla como un abandono, ¿sí? Cuando no es un abandono, porque los padres no lo están abandonando, van a ir, o si no van a ir, van a mandar a otra persona a buscarlo, pero la situación es que el niño sale del jardín y los padres no están ahí esperándolo, ¿no? Entonces, ese hecho que no es en sí un abandono, el niño lo puede interpretar como un abandono. Y puede ser un solo evento, un solo episodio, digamos, o pueden ser más de uno. O sea, puede ser que recurrentemente los padres no llegan a tiempo y siempre o varias veces el niño se queda esperando, ¿no? Con la maestra. Y ese hecho, como les digo, puede ser interpretado por el niño como un abandono, aunque en realidad no lo es, pero él lo puede interpretar de esa manera. Así que tanto pueden ser vivencias, como les digo, traumáticas, como pueden ser situaciones que no son en sí maltrato, no son en sí abandono, no son en sí negligencia, pero el niño sí las vivencia de esa manera. Entonces, recapitulando, las heridas emocionales se originan por una o varias vivencias negativas o interpretadas como negativas vividas durante la infancia. Y estas vivencias van a dejar una huella, una marca en lo que llamamos el aparato psíquico, o sea, en su psiquis. Y va a repercutir, como decíamos, en el comportamiento posterior que tenga en la vida y también siguen repercutiendo en la forma de relacionarse con otras personas ya siendo adulto. Y ahora vamos a ir viendo cuáles son esas heridas, porque tal vez ustedes puedan reconocer alguna de ellas o varias de ellas en ustedes, ¿sí? Bueno, la primera de ellas es el miedo al abandono, como estábamos recién hablando de la situación de abandono. Y esta herida sucede porque mamá y papá estuvieron ausentes, ya sea, como decíamos, físicamente, porque no estaban, o emocionalmente, ¿sí? Entonces ahí se produce la herida de abandono. Y esto también puede suceder aunque la ausencia, digamos, de los padres sea temporal, porque puede suceder que no estén nunca, pero también puede suceder que se ausenten temporalmente y un niño le toma su trabajo comprender que la ausencia es temporal, que la madre o el padre van a volver después de que se ausenten.
Entonces, eso es algo que tiene que ir aprendiendo, ¿no? El niño. Entonces, ¿cómo va a repercutir esta herida de abandono en el adulto? ¿Qué nos vamos a encontrar en un adulto que ha quedado marcado por la herida de abandono? Bueno, lo que nos vamos a encontrar va a ser ansiedad y temor de ser abandonado por el otro. Normalmente esto se da en el terreno de las relaciones de pareja. O sea, va a tener temor y ansiedad a ser abandonado por su pareja. En consecuencia, a ese temor, a esa ansiedad por ser abandonado por su pareja, puede llegar a manifestar también pensamientos obsesivos. O sea, pensamientos referidos. Un pensamiento es obsesivo cuando es un pensamiento que se instala en la mente y se repite con una cierta insistencia, ¿no? Eso es un pensamiento obsesivo. Y este pensamiento va a estar referido al temor al abandono, o sea, va a estar referido a que la pareja lo va a abandonar. Y también puede haber, en consecuencia con esto, conductas poco ajustadas debido al mismo temor al abandono. ¿Qué pueden ser estas conductas poco ajustadas? Bueno, puede ser estar pendiente constantemente del teléfono, estar, por ejemplo, no sé, personas que mandan un mensaje y esperan una respuesta inmediata, y si la otra persona no les responde de manera inmediata, empiezan a pensar, bueno, ya está con otra persona, me va a dejar, me va a abandonar. No se le ocurren pensamientos de, bueno, está ocupada, está ocupado, ya me va a contestar cuando tenga tiempo, o no sé, se quedó sin batería, cualquier explicación racional, ¿no? Si no se le van a ocurrir pensamientos bastante irracionales, porque no tienen, en muchos casos, estos pensamientos no tienen un componente real, no tienen un asidero en la realidad, sino que son ideas que se le instalan a la persona, se le pone que lo va a abandonar o que ya está con otra persona y no tiene un asidero, como les digo, real, sino que son pensamientos irracionales, ¿no? Que se disparan por este miedo, esta ansiedad al abandono. Control, intentos de control sobre el otro. Esas serían las conductas desajustadas, ¿no? Conductas poco ajustadas relacionadas con este temor al abandono. Hay estudios realizados sobre este temor al abandono y estos estudios indican que el temor al abandono es una de las causas más comunes de ruptura en las parejas. ¿Por qué? Porque se viven situaciones, lleva a vivir situaciones recurrentes de angustia, de temor, que generan por un lado, primero una elevada dependencia y una presión hacia la otra persona. Y esto se ve mucho, ¿no? Como les digo, en el espacio de consulta. Personas que por el temor al abandono viven esta angustia constante, esas situaciones recurrentes de temor, van generando un escenario, ¿no? En su relación de pareja que termina, obviamente va a terminar cansando al otro, pues si es una persona que constantemente está demandando atención, constantemente está temiendo que se le abandone y está teniendo este tipo de conductas desajustadas, el otro obviamente va a terminar cansándose, agotándose y la relación se va a terminar, ¿no? Entonces, por eso estos estudios hablan de que el temor al abandono es una de las causas más frecuentes de rupturas en las parejas. Después vamos a ver cuál sería el camino, ¿no? Para ir sanando estas cuestiones en cada uno de nosotros. La segunda de las heridas es el miedo al rechazo. Es una de las heridas más profundas también, porque implica un rechazo profundo a nuestro propio interior, un rechazo a las propias vivencias, el rechazo a los propios pensamientos y el rechazo hacia las propias emociones. O sea, un profundo rechazo hacia uno mismo. Y se origina
por el rechazo de los padres o los cuidadores hacia el niño, ¿no? Volviendo a esto de la infancia, esto que sucede durante los primeros años, el niño puede haber vivenciado un rechazo, tanto sea de los propios padres, de los cuidadores, o también puede ser de sus pares. Esto en la escuela sucede bastante a menudo, el rechazo. Hoy por ahí se habla mucho más de esto, ¿no? Hasta, bueno, el bullying, ¿no? Que muchos chicos viven en la etapa escolar por distintas situaciones. Esto ha sucedido, yo creo que siempre, ¿no? Tanto sea de los propios adultos, ¿no? Pueden ser también de los maestros, de los profesores o de los propios pares, ¿no? Como les digo, de los compañeros. Hoy está como más instalada una conciencia sobre lo negativo, ¿no? de tener conductas de bullying hacia una persona, pero no dejan de suceder, por más que la sociedad tenga como una mayor conciencia respecto a eso. Por ahí en el grupo de chicos sigue sucediendo, que se hace bullying a un compañero o se lo rechaza por distintas situaciones, ¿no? O por distintas características. A veces son por características personales, como, no sé, algún rasgo físico, algún rasgo también de la personalidad que el niño va mostrando, puede ser también alguna condición que el niño tenga, ¿no? Alguna condición especial, bueno, tantas situaciones, ¿no? Que pueden llegar a generar el rechazo. La cuestión es que lo que el niño vivencia es eso, un rechazo por parte de algún otro, y este rechazo después se vivencia como un autorrechazo, ¿no? Como un rechazo hacia uno mismo. O también puede ser un rechazo hacia partes de uno mismo, quizás no a toda la personalidad o a toda la persona, digamos, pero sí algún aspecto, ¿no? De uno mismo. ¿Y qué va a pasar? También puede haber sentido vivenciado el no ser deseado. Quizás hay hijos que no son deseados y que los padres o la madre, fundamentalmente también la madre, puede haber dirigido esto, ¿no? Un rechazo hacia el niño, hacia su existencia. También puede haber vivido descalificación. Ustedes piensen las cosas, ¿no? Que se le dicen a un niño dejan una marca. Si al niño se le dice sos un inútil, sos torpe, sos malo, sos feo, sos lo que se les ocurra que se le pueda decir a un niño negativo, todo eso el niño lo va tomando, lo va creyendo. El niño cree lo que se le dice. Entonces, eso después es lo que va a transformarse en los propios discursos internos, ¿no? Lo propio que las cosas que uno se dice a uno mismo. La voz interior se va formando a partir de las voces de las primeras personas, ¿no? De los cuidadores, las primeras personas con las que se empieza a relacionar un niño, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a vivir a esto? Pues si está marcado por esta herida de rechazo, ¿cómo lo va a vivir un adulto? Bueno, no se va a sentir merecedor o merecedora de afecto, va a haber un gran sentimiento de no merecer afecto, de no merecer comprensión, un sentimiento o de no ser comprendido o de no merecer ser comprendido. Se va a aislar, va a haber una sensación de vacío interior y lo va a llevar al aislamiento defensivo.
piensen que todas estas situaciones lo que hacen son activar mecanismos de defensa. El aparato psíquico, la persona, el psiquismo va desarrollando, como les decía, no está todavía del todo desarrollado, no tiene la capacidad, las herramientas para interpretar y gestionar estas situaciones. Entonces lo que va desarrollando son mecanismos de defensa, formas de protegerse de esas vivencias. Y el aislamiento va a ser una de estas defensas. También de otra forma que se puede manifestar en la vida adulta es que rechaces partes de vos mismo, porque esas partes fueron rechazadas por los otros, entonces rechazás esas partes de vos mismo. También puede ser que le cueste, que te cueste pedir ayuda a otras personas, que pienses que tenés que valerte solo, que tenés que hacer todo por vos mismo, que no podés pedir ayuda. También puede ser que te amoldes con facilidad a las demandas del otro, a las necesidades del otro, a las expectativas del otro, que prefieras quedarte callado para evitar conflictos. Esto también es muy común. Personas que no expresan sus opiniones, no expresan sus necesidades, no expresan sus preferencias, o francamente sus puntos de vista diferentes al del otro, por no querer confrontar, ¿no? Por no querer ir al conflicto con el otro. Entonces prefieren callarse. Y también puede ser que suceda que te juzgues y te compares continuamente con otros. Porque también este ser rechazado lleva a eso, ¿no? A juzgarse, a ser muy duro con uno mismo y a estarse comparando continuamente con otras personas. La tercera de las heridas de la infancia es la humillación. Y esta se genera cuando sentimos que los otros nos desaprueban y nos critican. Tiene bastante que ver con la del rechazo, pero acá es más marcado la desaprobación y la crítica por parte del otro. Por ejemplo, como decíamos hoy, cuando a un niño se le dice que es torpe, que es malo, o a veces no se le dicen cosas tan hirientes, pero bueno, hieren. Se le dice que es pesado, que es cargoso. También cuando, esto es algo que algunos padres hacen muy a menudo y a los niños les hace bastante mal, que es cuando ventilan sus problemas frente a otras personas, ¿no? Y esto los humilla, justamente, ¿no? Como decimos, esta es la herida de humillación, porque si uno va por ahí contando lo que a un niño le está sucediendo, no es que haya que esconder lo que a un niño le sucede, pero hay espacios donde contarlo, ¿no? Si es un problema, habrá un espacio terapéutico al cual ir y buscar ayuda, pero estamos hablando de ventilar lo que a un niño le sucede. No sé, supónganse que un niño, no sé, se hace pis en la cama, que pues también puede ser un síntoma de otra cosa, pero bueno. Y el padre o el cuidador sale a contarle a todo el mundo, no, porque pasa que este o esta se hace pis, tiene este problema, o no sabes lo que hizo ayer, y entonces ese ventilar las cosas del niño frente a otros genera esto, ¿no? Esta herida de humillación. Y va destruyendo la autoestima del niño. O sea, el niño va viendo socavada su autoestima, pues empieza a sentir mal consigo mismo. Entonces, también las consecuencias, esto en el adulto ya, es que va a generar una personalidad dependiente, y como mecanismo de defensa puede llegar a volverse tirano, ¿no? Con otras personas, egoísta. Puede también volverse una persona egoísta
o incluso llegar a humillar a otras personas como un mecanismo de defensa por haber sido humillado, ¿no? En la infancia. Eso en algunos casos, ¿no? No significa que en todas las personas que han sido humilladas se vuelvan egoístas, pero puede darse, ¿no? Y también otra forma de protegerse de esto es anular las propias necesidades y centrarse más en los demás. O sea, acá tenemos todo lo contrario, ¿no? Lejos de ser egoísta, puede ser una persona que se vuelva demasiado atenta a los demás y esté tan pendiente de las necesidades de los demás que deje en segundo plano las propias necesidades, ¿no? Para centrarse más en las necesidades de los otros. También va a manifestar sentimientos de culpa, vergüenza, que van a impedir que pueda aceptarse tal cual es. Y que le resulte más fácil, como ya decíamos, ocuparse de otras personas que ocuparse de sí mismo. La siguiente de las heridas emocionales es la traición. La herida por traición o miedo a confiar. O sea, esta herida va a generar en la persona un miedo a confiar en los demás. Un sentimiento de desconfianza hacia los otros. Y esto se origina cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres. ¿Qué sería una traición para un niño? Por ejemplo, porque ya decíamos que no necesariamente son cosas traumáticas, cosas de carga excesiva, negativa, sino que pueden ser simples eventos que para el adulto no tienen importancia y para el niño se vivencian con este peso y con esta carga y como les decía, porque no tienen mecanismos todavía para interpretar adecuadamente ciertas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que un niño puede vivenciar como una traición es que se le prometan cosas que después no se cumplen. Acá esto puede ser muy, muy frecuente, como les decía, y ténganlo en cuenta si ustedes conviven con niños o están a cargo de niños de alguna manera. Al niño no es conveniente prometerle cosas que después no vamos a poder cumplir. No sé, se me viene a la mente cuando uno le dice a un niño, bueno, te voy a llevar a tal lugar o vamos a hacer tal cosa o te voy a comprar tal cosa o voy a ir tal día. O sea, niños que por ahí no viven con alguno de sus padres y uno de sus padres se compromete a visitarlo en determinado momento y después no lo hace. Siempre es preferible no prometer. Si no estamos seguros de que vamos a poder cumplir algo, es preferible no hacer promesas, ¿no? Y otra situación que puede generar esta herida por traición es no protegerlo, que el niño no haya sido protegido en situaciones en que necesitaba ser protegido. Acá pueden ser cualquier situación, ¿no? Pero también, como les digo, un niño puede sentir la necesidad de protección en una situación que por ahí el adulto no la significa como de esa necesidad, ¿no? Pero si el niño de alguna forma lo expresa, lo manifiesta, es importante poder brindarle, ¿no? Esa protección. Y otra situación que genera esta herida por traición es cuando se le miente, cuando se le miente francamente. Que esto, bueno, muchos adultos pueden llegar a hacerlo, ¿no? Siempre a los niños es conveniente decirles la verdad. Por más que sea doloroso, por más que sea algo que nosotros pensamos que no sé, que al niño le puede llegar a hacer mal saber, siempre que se le diga a un niño las cosas de una manera que las pueda entender, los niños están preparados para escuchar
la verdad, y siempre es preferible la verdad antes que una mentira. Yo creo que siempre es preferible la verdad, por dolorosa que sea, antes que recibir una mentira, ¿no? O también, bueno, no estar cuando el niño necesita que estén. Y esto va a generar en el adulto, o sea, va a ir generando en el niño, pero también va a llegar a la vida adulta con estos sentimientos de vacío interior, con sentimientos de desesperanza, y esto después se va a transformar en estos sentimientos de desconfianza, en frustración, en rabia. También puede generar envidia hacia lo que otras personas tienen y baja autoestima, ¿sí? Todo esto va socavando, como decíamos, la autoestima personal. Y el adulto, ¿cómo se va a manifestar el adulto que está que tiene esta herida, ¿no? Va a ser una persona controladora, va a tener una tendencia a controlar a los otros, a querer ejercer control sobre los demás. También puede ser una persona que tenga un carácter muy fuerte. Va a ser una persona desconfiada, va a desconfiar de todo, de todos. Le va a atemorizar que le mientan, va a estar pendiente de si se le miente. También puede suceder que no se adapte con facilidad. También puede darse que sea una persona muy mental, excesivamente mental, y que le cueste trabajo el recibir, por esta desconfianza, ¿no? Hacia el otro. No sé, por ahí se le están dando cosas, se le está brindando algo y va a buscar, bueno, ¿por qué me lo está dando, no? ¿Por qué hace esto? Va a tener esa dificultad, ¿no? Para recibir del otro como algo genuino, ¿no? Como que el otro nos da simplemente porque quiere darnos algo, no teniendo una segunda intención detrás. Muy bien. ¿Cómo vamos por ahí? Si alguien quiere hacer algún comentario, si quieren, sean libres de comentar, de preguntar lo que les surja. Si está a mi alcance, lo voy a responder, ¿sí? Si no, seguimos adelante. La siguiente herida se produce por el sentimiento de injusticia. Le llamamos herida de injusticia. Y esta se origina en un entorno en que los padres o los principales cuidadores del niño son personas o fueron personas frías y autoritarias. Pueden ser padres demasiado exigentes, que le exijan demasiadas cosas al niño. Quizás hasta le pueden llegar a exigir cosas que el niño todavía no puede hacer, digamos, no está preparado para hacer, o a veces se da mucho el caso de niños que se les exige las cosas ya, digamos, al padre, a la madre se le ocurre que esto tiene que ser ya, que tiene que hacer algo determinado y tiene que ser ya, y entonces no admiten demoras, no admiten que el niño por ahí lo haga a su tiempo, o también pueden ser exigentes en cuanto al resultado, ¿no? Obtenido, que le piden cosas al niño y esperan que sea de determinada manera el resultado y no aceptan que el niño pueda hacer las cosas como puede, ¿no? Que las hace a su modo, a su tiempo, a su ritmo y como puede. Entonces eso es la exigencia, ¿no? Por parte de un adulto hacia un niño. ¿Y esto qué va a generar? En el niño va a ir generando sentimientos de ineficacia, o sea, de inutilidad. Se va a sentir inútil, va a sentir que no es eficaz, que no vale, va a sentir no valgo, no sirvo, que se va a sentir como que no es suficiente, que es un inútil, ¿no? Y estos sentimientos experimentados en la niñez después van a continuar en la edad adulta. Entonces, el
el autoritarismo en el hogar va a afectar mucho el desarrollo, tanto psicológico como emocional del niño, y va a afectar su potencial rendimiento. Ustedes piensen que cuando a alguien se le exige que haga las cosas de determinada manera o con rapidez, esto genera como que lo haga peor, ¿no? Que lo haga de peor manera. Entonces su rendimiento va a ser inferior. Y también no se van a ver respetados sus derechos. Por eso se llama herida de injusticia, ¿no? Porque no se respetan los derechos del niño. Y esto también va a generar una falta de apoyo. El niño no recibe apoyo, una falta de consideración, no se lo considera al niño. Y también puede haber una falta de cercanía afectiva con el niño. O sea, estar disponible afectivamente para él, estar cercano afectivamente, viendo lo que siente, empatizando, ¿no?, con el niño. Y eso genera graves heridas psicológicas. También esto sucede en muchos casos. Ustedes piensen que, bueno, si un adulto llega a la edad adulta con estas heridas y estas impactan en su manera de relacionarse, cuando ese adulto se transforma en padre, va a repetir lo que recibió de sus propios padres. Es posible que lo repita si no ha hecho un trabajo, ¿no? Es muy necesario. Después vamos hacia el final de la charla a enfatizar más esto, ¿no?, de la necesidad del trabajo interior de sanación. Pero si no hay ese trabajo, no hay una conciencia, ¿no?, una toma de conciencia sobre las propias conductas, sobre lo que uno hace, ahí se da la repetición, ¿no? Entonces, si los padres fueron autoritarios con una persona, es muy posible que esa persona sea autoritario con sus propios hijos. Que si sus padres estuvieron distantes o ausentes afectivamente, esa persona esté distante o ausente afectivamente con sus propios hijos. Entonces, ahí es donde decimos se da la repetición, ¿no? Por eso el camino es la sanación, para no repetir. Y bueno, volviendo a esta herida de injusticia, esto va a generar graves heridas psicológicas. Y la consecuencia para la persona será la rigidez, o sea, que sea una persona muy, muy rígida, muy, muy dura consigo misma, que tenga una baja autoestima, o que se puede dar también una necesidad de perfeccionismo, que es una persona demasiado perfeccionista consigo misma, autoexigente, porque esa exigencia que le imponían los demás después se transforma en autoexigencia. Y una incapacidad o una dificultad para tomar decisiones con seguridad. O sea, también puede ser una persona bastante dependiente, ¿no?, que necesite para tomar sus decisiones basarse en otros, ¿no? Formas de protegerse de esta herida de injusticia puede ser escondiendo lo que siento. Por ahí son personas que son muy sensibles, pero que no lo demuestran, porque no sienten que sea conveniente mostrar sus propios sentimientos, sus emociones. Entonces pueden llegar a ser personas muy sensibles, pero esconden sus emociones, no las demuestran. Como ya dijimos, autoexigencia. Son personas que por ahí sienten que se les aprecia por lo que hacen, por eso son muy exigentes consigo mismas, pero no sienten que se les aprecie por lo que son. Y también pueden llegar a tener dificultad para asumir compromisos, para comprometerse,
por ahí no tanto con compromisos afectivos, ¿no? Compromisos de pareja, sino para tomar otro tipo de compromisos por miedo a equivocarse, por esto del perfeccionismo y de la autoexigencia. Bueno, nos quedan 2 más para desarrollar. Hago un pequeño alto si quieren hacer alguna pregunta, si quieren acotar algún comentario. Bien, la siguiente es el miedo al compromiso. Justamente, como en la anterior decíamos, que también se puede dar una dificultad para asumir compromisos, hay una herida propiamente relacionada con esto, ¿no? Que es el miedo al compromiso, y que surge cuando el niño estableció un vínculo muy fuerte con alguien y de forma repentina ese vínculo fue interrumpido. Eso puede suceder por diversas razones, ¿no? Incluso, bueno, puede ser porque la otra persona se vaya, porque desapareció de su vida, o también porque se murió, ¿no? Porque a veces sucede por eso, por la muerte, ¿no? De otra persona. Pero el tema es que había un vínculo muy fuerte con una persona, con alguien, y este vínculo se interrumpe como de manera repentina, abrupta, y eso puede dejar consecuencias, puede dejar marcas, y esa consecuencia puede ser un temor a crear lazos amorosos en el futuro, o sea, ya siendo un adulto, ya que, bueno, a nivel inconsciente puede evitar revivir el dolor que le produjo esa pérdida, ¿no? Porque para el niño esto es vivenciado como una pérdida, esa pérdida, separación o ruptura. Y como mecanismo de defensa, lo que puede generar esto en la persona es que no conecte emocionalmente con los demás, o sea, que haya una dificultad, ¿no? Para conectar emocionalmente con los otros. Y la última de las heridas que vamos a mencionar es el desprecio hacia los demás. Que esto por ahí nos va a permitir, o sea, traerlo nos va a permitir comprender un poco, comprender no es justificar, ¿no? Sino es eso, es comprender, es entender por qué una persona es de determinada manera, por qué una persona actúa de determinada manera, o sea, se comporta de determinada manera. Como les digo, no tiene que ver con justificarlo, pero sí con entender, con comprender por qué es así, ¿no? Y esta séptima herida, el desprecio hacia los demás, nos permite comprender un poco a las personalidades narcisistas, ¿no? Se habla bastante de las personalidades narcisistas y no hay, por ahí en lo que se habla, no hay tanta comprensión, ¿no? Acerca de por qué una persona llega a convertirse en una personalidad narcisista. Insisto que comprender no es justificar, pero todos somos de una manera por lo que hemos vivido, ¿no? Y también podemos llegar a cambiar y hacer de otra manera si hacemos, como les decía, un proceso de sanación. En este caso, en el caso del desprecio hacia los demás, las heridas emocionales llevan a la persona a adoptar lo que se llaman conductas antisociales. Y esta herida surge, y estas conductas antisociales surgen de haber sido maltratado durante la infancia o vulnerado por sus referentes afectivos. En consecuencia, esta persona que fue maltratada o que fue vulnerada va a sentir que los demás son una amenaza para él.
y entonces tiene que vencerlos, o sea, va a estar constantemente en un estado de, bueno, son ellos o yo. Entonces, el otro siempre va a ser una amenaza para esta persona. O también lo que puede llegar a sentir es que tiene que devolverle a los otros el daño, ¿no? El daño que él recibió de sus cuidadores o de sus referentes afectivos, de alguna forma siente que lo tiene que devolver a los otros. Y si no sucede esto, que los otros sean vistos como amenazas, lo que puede suceder es que sean considerados no como otras personas, digamos, sino como simple medio para alcanzar sus propios fines, sus propios objetivos. Porque esto es lo que sucede, ¿no? En la persona narcisista. O sea, para el narcisista el otro no es un otro. Es simplemente, como decimos, un medio para él lograr, digo él, pero también puede ser ella, ¿no? No es que me estoy refiriendo a que todos los narcisistas sean varones. Pero el otro es considerado eso, ¿no? Como un medio para alcanzar los propios fines. Entonces, como les digo, esto no es para justificar conductas narcisistas, pero sí es para comprender. Obviamente, lo mejor que uno puede hacer si está relacionándose con alguien y se da cuenta que es un narcisista, lo mejor que puede hacer es salir de ahí, ¿no? Yo siempre digo, no te quedes. Pero bueno, puede suceder, puede suceder que no haya posibilidad, ¿no? de salir de ahí, como les digo, porque bueno, siempre hay posibilidad, pero bueno, uno puede relacionarse de otra manera, puede empezar a comprender al otro y entender por qué es como es. Lo que no quiere decir que no tenga que tomar sus propios recaudos, ¿no? Para no salir lesionado. Entonces, ¿cómo podemos sanar estas heridas? En primer lugar, tomando conciencia de ellas, reconociéndolas, reconociendo que tenemos esas heridas. Espero que esta charla por ahí les permita eso, ¿no? Darse cuenta, reconocer, tomar conciencia de, bueno, tengo esta herida, quizás ya lo sabían, pero bueno, ponerle por ahí un nombre, entender de dónde viene esta herida, entender cómo se pudo haber originado. Hay muchas vivencias de la infancia que están olvidadas. Puede ser que no recuerden en qué momento sufrieron determinada situación traumática, porque justamente otra forma que tiene el aparato psíquico de defenderse es a través de la represión, ¿no? Y la represión produce esto, como un olvido. Lo que no quiere decir que la herida no esté y que las consecuencias también. Pasa que se transforman en algo inconsciente, ¿no? Entonces, por eso el camino es la toma de conciencia. Entonces, para eso esta charla, ¿no? Para que puedan reconocerla, puedan tomar conciencia, decir, yo soy de esta manera, entonces yo hago esto, me relaciono de esta manera, soy, no sé, desconfiado, entiendo que ahora soy desconfiado por esto, ¿no? Entonces, primer paso, como les decía, tomar conciencia, reconocer la herida como propia, para después poder trascenderla. Yo ahora les voy a decir algunas de las maneras de trascender estas heridas, pero obviamente esto es un camino, es un proceso, la sanación es un proceso, la sanación no es algo que ocurra de un día para el otro.
La sanación, este es mi punto de vista, ¿no? Después de 19 años de trabajar como terapeuta. Nada es de hoy para mañana, tampoco hay soluciones mágicas, no hay sanaciones instantáneas, es un proceso, como les digo. Pero hay que decidirse a hacerlo, ¿no? Y en el caso, bueno, vamos a ir viendo algunas cuestiones puntuales que trabajar en ese proceso, porque la sanación también es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Un trabajo interior. Yo sé que a veces la búsqueda de soluciones mágicas, instantáneas y milagrosas es tentadora para muchas personas, pero en mi experiencia no suelen ser eficaces, ¿no? Que sea un proceso tampoco significa que vaya a durar toda la vida, pero sí que tenemos que darnos tiempo para sanar, y que también necesitamos muchas veces ayuda. Yo creo que les diría que siempre necesitamos ayuda. Es un proceso que difícilmente puede hacer alguien solo. La ayuda no necesariamente tiene que ser de un terapeuta, pero sí es conveniente, porque un terapeuta es alguien que está formado para brindar la ayuda, pero también hay otros lugares, ¿no?, donde las personas pueden encontrar ayuda, que también puede ser válida. Entonces, como les decía, vamos a ver un poquito cada una de estas heridas y qué es lo que se podría trabajar para sanar interiormente. En el caso del miedo al abandono, lo que podemos es comenzar a tener un diálogo interno positivo, empezar a decirnos cosas positivas, empezar a disfrutar de la propia compañía, porque la persona que teme el abandono es alguien que necesita del otro, y por eso tiene tanto temor a ser abandonado, porque si el otro no está, siente que no va a poder, que se va a morir. Entonces, empezar a disfrutar de la propia compañía, ¿no? Como yo siempre le digo a mis consultantes, vos tenés que ser tu mejor compañía, para que cuando te relaciones con el otro, no sea desde la necesidad, no sea desde la carencia, sino sea desde el querer genuinamente compartir con otro, pero no necesitarlo. Ese sería como el camino, ¿no? A trabajar si identificamos en nosotros la herida de miedo al abandono. En el caso de la herida de miedo al rechazo, lo que podemos hacer es empezar a tomar decisiones por nosotros mismos, aceptando el riesgo, ¿no? Porque también, como yo siempre digo, tomar decisiones por uno mismo implica no tener a quien echarle la culpa o a quien responsabilizarle si las cosas no salen como espero. Pero bueno, es hacerse uno responsable, ¿no?, de las propias decisiones. Entonces es poder empezar a tomar decisiones por nosotros mismos. También es poder, el trabajo a hacer tiene que ver con poder aceptar cuando alguna persona se aleja de nosotros, y también no tomarlo como algo personal. Las personas simplemente van y vienen, están con nosotros el tiempo que es necesario, digamos, el tiempo que también de alguna manera pactamos, ¿no?, estar. Entonces, si alguien se aleja de nosotros, aceptarlo sin tanto apego y sin tomarlo como algo personal, como algo, o sea, sin tomarlo como un rechazo hacia nosotros, ¿no?, sino simplemente entender que en el camino del otro ya no está el estar en nuestro camino. Y si en algún momento no nos toman en cuenta, no nos consideran para algo, tampoco tomárselo tan personal, ¿no? O sea, simplemente no nos han tenido en consideración en ese momento.
Aceptarse, porque eso tiene que ver con aceptarse uno mismo, dejar de rechazarse uno mismo, aceptar todas las partes propias, aún aquellas que no nos gustan, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Con aceptar aún las partes que menos nos gustan de nosotros. En el caso de la humillación, para sanarla lo que se va a requerir de nosotros es que desarrollemos nuestra independencia, llevar al desarrollo de la propia independencia, de la propia libertad, comprender y atender nuestras propias necesidades, nuestros temores y nuestras prioridades. O sea, empezar a tenernos un poco como prioridad, ¿no? Porque en esto de priorizar al otro, de tener más en consideración las necesidades del otro, no significa que no vayamos a ser considerados con las necesidades del otro, pero en algún momento se requiere que nos pongamos como prioridad. Porque a veces lo que hacemos es renunciar a las propias necesidades, ¿no? En pos de las necesidades del otro. Entonces, tenerse como prioridad es que si algo que el otro me está pidiendo o algo que el otro necesita o quiere, si eso a mí me perjudica de alguna forma, me vulnera, tenerme como prioridad es en este caso decir que no, ¿no? En el caso de la herida de traición, para sanar esta herida lo que se va a requerir de nosotros es trabajar la paciencia. La paciencia, la tolerancia, también acá el aprender a estar solo y delegar también las responsabilidades. Delegar un poco las responsabilidades en otras personas, soltar el control. Por esto que decíamos, la persona que es muy controladora, que quiere todo tenerlo bajo su control, justamente no delega en otros, porque delegar es una forma de no tener ya el control, ¿no? Entonces, soltar el control, poder delegar, ser más tolerante y paciente también es lo que se va a requerir de nosotros. En el caso de la herida de injusticia, para sanarla, habrá que trabajar la autoestima. El camino es trabajar mucho el amor propio, trabajar para flexibilizarse de la propia rigidez, ¿no? De la propia rigidez mental y permitirse confiar en los demás. Permitir eso, ¿no? Confiar un poco más en las otras personas. En el caso del miedo al compromiso, el camino para sanar va a tener que ver con empezar a vincularse con los demás, abriendo de alguna forma las propias emociones, comprendiendo que mostrar mis emociones, mostrarme como una persona más sensible, no implica un peligro, ¿no? No es un riesgo, sino que podemos abrirnos, vincularnos un poco más, mostrando realmente nuestras emociones. Y finalmente, en el caso del desprecio hacia los demás, el trabajo a realizar para sanar esta herida será empezar justamente a considerar al otro en sus necesidades, tratar de ponerme en su lugar, viendo acá, por ejemplo, se me ocurría esto de hacer el ejercicio de tratar de sentir, ponerme un poco en su lugar y sentir qué sentiría el otro si hiciera conmigo, ¿no? Lo que yo hago con esta persona. ¿Cómo se sentiría, ¿no? Eso es ponerme un poco en el lugar del otro. Entiendo que es difícil porque esto
acá en este caso particular, ya estamos hablando de una estructura, ¿no? Lo mismo que en el caso de la desconfianza. Pero bueno, yo en mi experiencia y en mi particular forma de ver las cosas, yo confío en que las personas pueden mejorar. Obviamente con trabajo, como les digo, con trabajo interno. Y para una persona que dijimos que este tipo de personalidades son personalidades narcisistas, es difícil el cambio. Las personas narcisistas no suelen ser personas que vayan a terapia. A veces van, o sea, no van por sí mismas, digamos, no piden ayuda por sí mismas. Porque no suele generarles malestar, ni incomodidad, ni angustia, que son las cosas que hacen que una persona vaya a acudir a una terapia, ¿no? O sea, las personas van a terapia cuando sienten malestar, cuando sienten angustia, cuando algo les incomoda, y la persona narcisista difícilmente siente esas cosas. Pero a veces pasa que por ahí los abandonan. El narcisista es un tipo de personalidad que puede llegar a acudir a terapia cuando el otro lo deja. Entonces ahí dice, ¿qué pasó? Y ahí pueden llegar a ir a acudir a ayuda, no por ahí porque quieran cambiar su personalidad, porque no sienten que tengan que cambiar algo, pero bueno, esa es como la ocasión, digamos, ¿no? Y si se encuentran con un terapeuta que puede apostar por el cambio y ayudarle, podrá quizás empezar, como les digo, a empatizar un poco más, a ponerse en el lugar del otro. Es un trabajo, como les digo, lleva un tiempo, no es de un día para el otro, pero yo confío en que se pueden dar los cambios. Y bueno, eso en el caso específicamente de esta última herida, ¿no? Y en el caso de todas las heridas que hemos hablado, ya como para sintetizar la charla de hoy, primer paso dijimos reconocerla, tomar conciencia, profundizar quizás en lo que la ha generado, si hay recuerdos, como les digo, bueno, será poder traerlos como parte de la comprensión de qué ha causado esa herida, y después, como les decía, ir trabajando estos aspectos que cada herida nos va de alguna forma invitando a trabajar. Y si es con la compañía y la guía de un terapeuta, creo que será mejor ese trabajo, ¿no? Y más profunda la sanación. Bueno, espero que así sea, espero que les sirva esta charla, y como les dije al comienzo y vuelvo a remarcarlo ahora en el final, si ustedes son personas que conviven con niños, que tienen niños a su cargo, son docentes, son padres, son cuidadores, tengan en cuenta también esto a la hora de vincularse con un niño, y eso les puede ayudar a los niños a transitar una infancia un poco mejor, a no llegar a adultos con tantas heridas y a no repetir, ¿no? Porque como decíamos, esto si no está sanado, lamentablemente se sigue repitiendo, ¿no? Se vuelve a repetir. Entonces, tenerlo en cuenta también para eso. Bueno, como les decía, espero que esta charla sea de utilidad.
Y nos vemos en un próximo encuentro. Si quieren comentar algo, dejo un ratito para algún tipo de feedback, si lo hay. Igualmente, si la ven después, hasta charla, porque como les decía, la voy a subir a las otras plataformas, a Facebook y a YouTube. Y si la están viendo después, no la están viendo en vivo y quieren dejarme algún comentario, pueden hacerlo. Yo leo todos los comentarios, respondo todos los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, y está, como siempre les digo, a mi alcance responderla, lo haré. Bueno, les deseo bendiciones y mucha luz y amor para sus vidas. Nos vemos en un próximo encuentro.